Hola. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Entre Libros y Sombras, un encuentro entre lo sagrado y lo maldito de la literatura. Somos Cris y Esca y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para presentarles, como siempre, un libro extraordinario, ¿verdad, Cris? Exactamente. Bueno, Esca. Iba a poner aplausitos. Sí, vale. Hay que dar una bienvenida con ánimos, Sí, a la altura de nuestros suscriptores. Bueno, nada, lo que dice Esca, pues así es. Bienvenidos nuevamente. Tenemos noticias literarias, Esca. Por supuesto. Estrenando nuestro primer segmento de cada episodio. Le traemos una noticia interesante. Nos enteramos el fin de semana pasado. Se entregó en España el premio de la crítica literaria al autor Marcos Giral Torrente. Sí, un escritor madrileño, por su novela Los Ilusionistas. Vamos a hablar un poquito de este premio. Es que a comparación de la noticia que dimos en el episodio pasado, que fue en comparación, sí. Ajá, sí. En comparación al premio AENA, que entregó 1 millón de euros al ganador, este premio de la crítica no tiene un incentivo económico al autor. Pero yo creo que Samantha Schollin está así como que bueno. Sí, ya gané ya. Pero es importante también destacar de este premio de crítica literaria que se entrega al mejor libro de narrativa publicado en 2025 en España y que haya sido traducido a los 4 idiomas oficiales de España. Claro, así que no es cosa poco valiosa, pues. Es un honor para ese escritor, me imagino, pues contar con ese premio, aunque no tenga una retribución económica. Exactamente. Además de eso, pues cabe resaltar de que esta edición contó con la presencia de 21 críticos literarios de diferentes medios independientes y medios de comunicación. Eso es muy importante porque, pues, yo estaba recordando ahorita una información cuando estábamos hablando fuera de cámara, Esca, que Laila Martínez, la autora de Carcoma del episodio pasado, ella sacó su libro a través de una editorial independiente. Ah, fíjate. La primera vez que, su primera publicación fue a través de una editorial independiente. Entonces, pues, que esta crítica independiente pues también esté apoyando ciertos premios, aunque no tengan una remuneración, pues me parece que es bastante bueno. ¡Awesome! Excelente, claro que sí. Bueno, muy buena noticia entonces para Marcos Giral Torrente con su libro Los Ilusionistas. ¿Sí? Bien, Cris, ahora vamos a entrar en materia con nuestro episodio. ¿Qué vamos a reseñar hoy? Este libro está buenísimo. Sí, vamos a reseñar nada más y nada menos que Cadáver exquisito de Agustina Bastérrica. Muy bueno. A ver, les cuento. Cadáver exquisito es una novela publicada en el 2017 por la autora Agustina Bastérrica. Es una autora argentina. Es graduada en artes. Es escritora. Y de esta novela podemos decir que ha sido traducida a 31 idiomas. Y gracias a esta novela, esta autora ha podido dedicarse de lleno a la escritura. Sí, muy importante entonces para Agustina la acogida que está teniendo Cadáver exquisito, porque bueno, ya se convirtió en un bestseller, Cris. Un bestseller. Ya las ventas fueron... Los números están dando, han dado para eso. Yo siento que ha tenido, desde el año pasado, un nuevo como auge esta novela a través de las redes, porque de hecho yo tenía esta novela pautada de leerla como el año pasado, a finales de año, porque de verdad que, me bombardeó el algoritmo del Instagram, me bombardeó muchísimo esta novela. Bueno, y te cuento que parte de eso fue, Agustina lo dijo en una entrevista, hubo como una especie de reto en TikTok, donde la gente colocaba la portada del libro
y la reacción que le había provocado el libro. Entonces como que todos empezaron a hacer lo mismo y fue un boom. Sí, así que no se olviden de dejar en los comentarios qué reacción tuvieron ustedes al leer esta novela. Pero lo más importante es, Esca, cuéntanos un poquito de qué trata esta novela. Bueno, esta novela trae un tema muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque se trata de una distopía, hay que decirlo, sí, un mundo... Quiero hacer una pausita allí porque le encanta interrumpirme. Sí, obvio. Disculpa que te interrumpa. Es que necesitamos hacer estos momentos para poder usar los sonidos de la consola. Que este episodio es que lo estamos haciendo gracias a todos los suscriptores que nos pidieron desde el año pasado hacer una distopía. Sí, eso no podíamos pasarlo por alto. Muy bien, Cris. Gracias, te perdono por haberme interrumpido. Sí, no quiero hacerlo como el episodio pasado, que agradecí todo al final del episodio, sino agradecido con todos los suscriptores que nos han pedido distopía. Sé que algunos por allí me habían comentado de que cuando me preguntaron, pues, unos más cercanos, ¿van a hacer alguna distopía? Y yo les dije, sí, el episodio que viene hay distopía. Entonces, sé que algunos tenían como que, no sé si la ilusión, pero como que estaban pensando en 1984, digamos, porque es como que el padre de las distopías, ¿no? Pero no, les traemos una distopía más actual, una distopía bastante tenebrosa y bueno, seguimos, Esca. Muy interesante. Bueno, aquí está cumpliendo con nuestros suscriptores que nos pidieron entonces distopía. Aquí está. Bueno, se trata precisamente de eso, un mundo distópico, es decir, completamente un mundo irreal, ¿sí? Donde un virus ha acabado con la carne animal, es decir, está prohibido comer carne animal por este virus y se implementa o se normaliza el canibalismo, Cris. Pero, ¿qué sucede? Este sistema, esta nueva normalidad debe sistematizarse como toda normalidad. Y es por eso que Agustina narra ya en este tiempo en el que está la novela, como la forma en la que hay crianza, reproducción y comercialización de esta carne especial, como se llama a los humanos comibles, ¿sí? Pero centrándose en la figura de Marcos Tejo, que es el protagonista, y que es un personaje que tiene problemas comunes como los podemos tener en un mundo real, ¿sí? Como los podemos tener cualquiera, tú o yo o cualquier lector, y es esto precisamente lo que hace que nos identifiquemos aún más con el personaje y que nos sumerjamos en este mundo, aunque sea distópico y no nos parezca como tan lejano. Sí, es que yo creo que una de las cosas que más cautiva será la palabra, no sé, que más atrae, seduce, sí, de esta novela, es que te puedes cuestionar, al finalizar la novela te cuestionas y dices, ¿qué tan distópico puede ser esta novela? Y eso lo vamos a ver ahorita en nuestro debate, sí. Pero entonces antes, tomen su momento, vayan a suscribirse, comentar, darle a la campanita, compartir a todos sus compañeros, sus amigos, sus familiares, para que estén siguiéndonos. Sí, y queremos comentarios de todos aquellos que nos pidieron distopía, Cris, por favor, sus comentarios para hacernos llegar su percepción de esta reseña, ¿sí? ¿De qué les parece? Y si no lo han leído, pues decirnos qué les parece esta pequeña sinopsis, esta pequeña introducción de Cadáver Exquisito, y si les dan ganas de ir a leerla. Espero que sí, porque de verdad que es un libro. Y a los que estaban esperando 1984, pues que se lean esta y nos digan qué tal. Sí, y ya no sabemos si pronto podríamos reseñar 1984. Bueno, entremos a nuestro debate. Cuéntame. Cuéntame tú, Christoph Rojas, cuéntame tú qué te ha parecido esta novela. Bueno, ahorita que mencionas 1984, ¿verdad que sí? Y creo que lo dijimos... Bueno, creo que lo dije en un en vivo, creo que también lo dije en una entrevista de las que tuvimos, que 1984 da mucho de qué hablar, ¿sí? Pero yo hacía como una advertencia a los venezolanos,
porque los venezolanos hemos vivido un montón de cosas que cuando yo leí 1984 yo dije, pero es que esta distopía así no está tan alejada de la realidad. Y entonces, llevando esa comparación a Cadáver Exquisito, me vuelvo a cuestionar y me vuelvo a preguntar, no solo en los venezolanos, sino en el mundo en general, como si yo fuera un hombre del mundo y tal, pero puedo decir, ¿qué tan alejados estamos realmente de una distopía de este tipo? Me hizo cuestionarme algunos momentos, me hizo cuestionarme estos sistemas, ¿no? Esta trata que se hace, en este caso, de la carne humana, pues cuestionarme el trato de la carne animal, que es la que consumimos actualmente. Sí, me hace cuestionarme varias cositas. Sí. Sin embargo, hay algo que yo quiero resaltar. Y yo no se lo he comentado a Esca, pero ni por mensajes, ni antes, ni nada, porque yo quiero ver la reacción. A mí, ¿sabes qué me impactó bastante, Esca? Y voy a tratar de organizar mis ideas para no dar spoiler, ¿no? Pero es como el luto y la tristeza del personaje de Marcos Tejo. A mí me impactó muchísimo, porque es el luto de su bebé, el luto de su padre, o sea, sí, de todos estos personajes que él va narrando allí, y esa soledad, todo eso a mí me impactó bastante dentro de todo este sistema distópico que nos cuenta en la novela Bastérrica. ¿Te impactó? Lo vi como por ahí, o sea, más allá de la distopía de la que vamos a seguir hablando, a mí el personaje, como que interioricé un poquito más al personaje y dije, sí, él se cuestiona un montón de cosas, eso de ir al zoológico. Sí, también como un luto hacia el sistema viejo. O sea, un luto de lo que se perdió, exacto, de la normalidad perdida, ¿no? Que vivimos un poco ese luto cuando estuvimos en pandemia. Sí, total. Porque la gente vivía el luto de lo que ya no se podía hacer. Ya no puedo abrazar a mi amigo, ya no puedo abrazar a mi familiar cuando lo quiero o visitarlo cuando yo quiera. Y se vivió esa especie de luto que nos marcó tanto. Sí, ¿no? Y de hecho tuvimos que normalizar, digamos, las videollamadas. Ajá. Sí, las llamadas grupales se normalizaron en un momento que no pasa nada. Yo llegué a tener horarios para echar cuentos con mis amistades que estaban... Bueno, tenía muchas amistades fuera del país, pero no era como que, aunque estaban fuera del país, había una normalidad antes de pandemia que yo pues no les hacía videollamadas, o sea, conversábamos y tal. Pero luego con la llegada de la pandemia fue como que vamos a normalizar las videollamadas para vernos las caras, ¿no? Sí, bueno, cambió mucho todo. Muy interesante, Cris, pero también lo que dices sobre qué tan alejado de nuestra realidad está esta distopía, me llama la atención porque Basterrica comentaba que ella no cree mucho en esto de los géneros literarios. Ella le parece que literatura es literatura y ya, y que ella no escribe pensando voy a escribir una distopía y voy a seguir las normas de lo que es una distopía. No, ella escribe y ya. Pero ella sí comentó que, aunque de todas maneras en Argentina su libro es considerado una distopía, en Estados Unidos es considerado terror, género del terror, por lo perturbadora de la historia, ¿no? Pero ella decía, y para otros es realismo, porque ese otro grupo cree que no estamos muy lejos de llegar al canibalismo. Para otros hay tanta simbología del canibalismo con el capitalismo salvaje que para ella existe este capitalismo salvaje, que ella dice entonces como se hace una traspolación de lo que es el canibalismo con el capitalismo, entonces no hay un poco de realismo allí, ¿ves? Entonces de ahí como la delgada línea entre lo que está muy lejos de nuestro mundo y lo que parece estar como muy, muy en la frontera de cumplirse, ¿no? De hacerse realidad. Y esto también es muy perturbador. Sí, totalmente. Por eso es que por eso les vamos a recomendar muchísimo leerse esta novela de Cadáver Exquisito, porque, o sea, te va a hacer cuestionar y algo, digamos... Y te va a hacer querer ser vegetariano. No, miren, yo sí les comento una cosa. Yo soy carnívora al 1000. A mí me encanta mucho y siempre he dicho que no pretendo irme nunca hacia la filosofía vegetariana, de verdad que no, lo respeto, pero no lo comparto, o sea, me gusta mucho la carne. Pero yo sí pensé y me cuestioné sobre el trato a los animales. Sí, bueno,
De hecho, no No solamente... porque sea violenta con los animales, ¿no? Pero sí por la forma en la que los consumimos para muchísimas cosas. Pero, bueno, no es solo a través de esta novela, ¿no? Sino que ya llevamos un par de años, bastantes, donde se habla mucho del trato animal, ¿no? Sí. Sobre el uso de los animales no solamente para la comida, sino el uso de ellos en laboratorio. No, y de hacerlo de manera tan insensible, Cris, porque de repente hace décadas atrás, que igual se consumía carne animal, de repente no había un trato tan cruel como el que hay ahorita. Tan insensible. Sí, porque es que hay granjas donde están demasiado hacinados, ¿sabes? Demasiado, la comercialización es como tan cruda que pues esto impacta, de verdad que impacta. Claro, porque es como que quitarle humanidad a lo que es el animal, ¿no? Y no, bueno, no es humanidad, es vida, ¿no? Quitarle como que ese sentido de que es un ser vivo. De que es un ser vivo, exacto. Humanidad aquí, humanizando a los animales no se humanizan. Sí, no, una cosa es humanizar a los animales y otra cosa es reconocer su estado de ser pero vivo. es un ser vivo que hay que digamos, merece una ubicación, pero sí, ya hoy en día se ha normalizado tanto eso de que es un pedazo de carne, no un ser vivo, sino es un pedazo de carne, necesitamos trabajarlo, crearlo para que se convierta en comida para las personas y ya. Entonces sí, ese trato de verdad que es bastante cuestionable y en Cadáver Exquisito nos lo plantean de una manera bastante cruel, sí, porque no estamos hablando de animales, sino de humanos. Sí. Entonces yo creo que allí hay una reflexión. Es como un poco ponerse en la piel del otro, pero a nivel extremo, para que nos toque de verdad el corazón y la mente, para hacernos reflexionar. Está muy bueno, muy bueno, de verdad yo les recomiendo ampliamente Cadáver Exquisito, una novela súper corta, 120 páginas que se leen en un momentito, porque aunque es un poco perturbador la historia, de hecho aquí te engancha. Sí, te engancha muchísimo, y de hecho cuando ya lo hemos dicho, yo a veces me adelanto un poquito a las lecturas del podcast. Y yo ya me había terminado Cadáver Exquisito. Y es que no lo había comenzado. Y yo lo primero que le dije a ella fue: ya me terminé Cadáver Exquisito. ¿Usted tiene buen estómago? Sí, ¿Te acuerdas que yo te dije, tienes buen estómago? Y ¿por qué? Yo le dije, bueno, hay bastantes detalles y escenitas allí que están fuertes. Entonces, yo lo primero que le dije fue eso, Ska. Entonces, pues, sí, yo creo que... Y yo creo que sorprendí a Christoph un poquito porque la terminé muy rápido. Así es que yo aquí, recordando desde la primera temporada hasta hoy, creo que es el libro que Ska se ha leído más rápido. Sí. Pero yo casi que en 2 sentadas. Esto le pasa a varias personas. De hecho, lo comentaba Basterrica también en una entrevista. O sea, que personas que se impactan al principio por la historia del canibalismo y luego la devoran la novela, porque es muy buena la forma en que está narrada y todos esos cuestionamientos, pero inmersos en un personaje que padece los mismos problemas que tú, que yo, que cualquiera. Eso nos engancha sobremanera. Yo creo que ahí estuvo como el toque perfecto de Agustina. Sí, de verdad que es una novela, una distopía, un terror, sí, muy buena. Sí. Recomendada y nuestros respetos para Agustina Basterrica. Bien, vamos ahora con la palabra que aprendimos, Cris. Sí. ¿Cómo está el vocabulario en esta novela? Mira, la narrativa en esta novela está bastante sencilla, es una narrativa bastante simple, no hay mayor tecnicismos, a pesar de que la autora ha dicho en entrevistas que hizo una investigación profunda. Es una autora que investiga muchísimo y tarda muchísimo, su proceso de escritura es lento. Ajá, ya lo dicho. Ella lo ha dicho, sí, no estamos aquí inventando nada, son factos, puro dato fuerte aquí. Ella lo ha dicho y ella también ha comentado de que hizo una investigación amplia y profunda en lo que es todo este proceso
¿no? Que tiene que ver con la carne. Pero sin embargo, nos parece que la narrativa y su escritura está bastante sencilla, Sí. es súper Fácil de leer. fácil de leer totalmente. Pero sí vamos a resaltar unas palabritas que de repente, pues para nosotros en nuestro amplio vocabulario no nos llegó a impactar. Sí, pero queremos como mencionarlas porque seguramente algunos de ustedes cuando los lean pues no tienen idea, ¿no? Y tenemos palabras como iconoclasta, displicencia, y tenemos una que sí vamos a hacer aquí como que una pausita, una aclaratoria, una palabra que sale en plural en la novela, ¿sí? Ajá, placares. Placares. Viene el singular es placar. Ajá. Y viene de nada. Es que es un... Lo que pasa es que yo aquí tratando de que mis ideas no vayan a horrorizar a la RAE. Es una adaptación de una palabra francesa, entonces Exacto, bueno, por eso Chris ahí dudó. Sí, la RAE. Pero lo aquí. cierto es lo que significa, porque nosotros acá en este lado del mundo, en Venezuela, no es una palabra que utilicemos. No utilizamos, de hecho, cuando yo la leí, dije, ya la conocía, ya la había escuchado, porque tengo amistades en el sur de América del Sur. Entonces, descubrimos que esta palabra es usada normalmente para ese tipo de países, ¿sí? Como Paraguay, como Uruguay, como Argentina. ¿Y significa? Y placar significa armario o closet. Nada más que Nada eso. más. Un armario o closet. Por eso nosotros no la usamos. ¿Usamos armario o closet? O closet. Sí, normalmente usamos closet. De hecho, hay como ciertas definiciones. De hecho, en España lo usan de otra manera, ¿no? Pero si placar, para los que no sepan qué es, armario o closet. Muy bien. Excelente. Ahora vamos con la frase del libro para analizar, Chris. Y esta parte nos emociona, nos gusta, porque cada uno tiene su propia perspectiva de lo que le impacta en un libro. Por supuesto, somos dos personas muy distintas. Sí. Y la frase que a mí me impactó dice así: no importa caer si fuiste un pájaro, al menos por unos segundos. Esta frase la dice un personaje importante de la novela, que es el padre de Marcos Tejo, que es el protagonista, ¿sí? Él tiene allí un recuerdo con su padre de infancia, tiene un recuerdo de infancia con su padre, y en este recuerdo sale esta frase que me parece súper poderosa, porque tiene que ver con aquello que intentamos, digamos, y puede ser que no alcancemos el objetivo que nos planteamos al principio, ¿sí? Pero vivimos esa experiencia y esa experiencia nos enriquece de alguna manera. Sí, y Chris me decía, claro, Chris es atleta, entonces él lo llevó a esa parte, ¿no? Al deporte, y me dice, claro, es como cuando un atleta puede ir a una olimpiada aunque no gane una medalla. O sea, eso ya es haber volado, porque esa experiencia no te la quita nadie y te enriquece de una forma como ninguna otra. Entonces, es eso, ¿no? Y eso llevarlo a la vida, a nuestras propias vivencias, me pareció una frase muy poderosa, mucho. Sí, igual como, ya hablando un poquito más del mundo de la literatura, haber sido mencionado, haber sido elegido en algún premio importante literario, ya sea de tu país, ya sea internacional, no importa, pero haber estado allí, de verdad que mientras te deje una enseñanza enorme, pues de verdad que vale la pena, ¿no? Exacto. O sea, vale el disfrute. Igual como ese, no importa caer, si fuiste un pájaro por unos segundos, yo también pienso así como cuando llegan al final de tus días, cuando ya has envejecido, cuando ya no tienes la fuerza física pero cómo disfrutaste esa vida cuando sí la tuviste. Exacto. Si la disfrutaste al máximo, no importa caer, porque ya volaste, ya... Entonces, bueno, una maravilla de frase de Agustina Basterrica. Muy bien. De verdad que sí. Y tenemos, por supuesto, la frase que impactó a Christoph. Ajá, Chris dice, tenía la mirada humana del animal domesticado. Sí, esta frase me impactó bastante porque además que trae consigo una anécdota que ha contado la autora, que ahí dice tenía la mirada humana. Esa palabra humana a la autora le costó muchísimo conseguirla.
De hecho, la palabra que ella tenía propuesta la primera vez que escribió esa frase era la palabra demente. Y la remarcó y dijo, esta palabra me puede tumbar como que lo que llevo escrito, ¿no? O sea, el sentido que les quiero dar a la novela. Entonces tardó un montón, ya lo dijimos, que su proceso de escritura es un poco más lento porque a ella le gusta que todas sus palabras, las imágenes que ella plantea allí tengan bastante sentido, y tardó bastante en conseguir Humana. Y cuando la consiguió dijo, sí, esta es la palabra y de verdad que me da un sentido a lo que quiere decir la novela muy fuerte. Entonces, más allá de saber ese contexto, porque obviamente cuando lo leí no sabía ese contexto, me pareció que ciertamente lo que sucede antes de esa frase debía suceder. Muy bien con eso. O sea, me impactó, fue porque realmente le dio un sentido a lo que yo estaba leyendo, que yo dije, sí, es que justamente esa era la palabra y esa era la frase, y me parece que le da como que fuerza a la novela. Entonces creo que lo vi fue por ahí, más allá de reflexionar tanto, fue como que es que eso era, sí, ahí fue como que dije, esa es la frase correcta. Tuviste un clic, sí, conectaste. Conecté, además de que bueno, lo acabo de decir, viene de una escena que me daba muchísimo sentido. Yo decía, sí, es que así, cuando da la frase, no, excelente. Excelente, debe leerla. Muy bien. Bueno, yo creo que excelente lo que nos ha marcado y gustado este libro, sin duda. Vamos ahora con nuestra sección favorita. Sección favorita, curiosidades sombrías. No sé. Muy bien, entonces, Chris, para comenzar las curiosidades sombrías, te cedo la palabra. Sí, como primera curiosidad sombría tenemos que, a pesar de que Agustina Basterrica haya escrito este tipo de novela y haya sido tan específica en lo que es la empresa y la trata de la carne, sí, del consumo de carne, más allá de que sea humana, ella es vegetariana. Increíble. Yo, bueno, cuando conversaba con Esca, yo le decía, o sea, me parece que es como que una persona que conoce mucho de carne y, o sea, a mí jamás se me ocurrió pensar de que ella fuera vegetariana. Así que para mí esto es una curiosidad bastante sombría. Pero yo tengo que decir que no es por llevarle la contraria a Chris, pero se lo dije a él. Sí. Que yo sí lo podía como intuir. Cuando yo comencé a ver cómo Agustina describía la parte del frigorífico, yo dije, esto es, o sea, como esa crudeza, le notaba yo que era como para despertar en el lector la conciencia de lo que se hace con los animales, y eso es muy propio de una vegetariana, así que yo lo vi venir. Interesante. Pero sí, me pareció bastante sombrío cuando me enteré. O sea, digamos, en el caso de Scarlett fue súper bien porque dijo, lo confirmo, y en el caso mío fue así como que ¿what? Oh, sí. Hay una parte de la consola para este tipo de momentos, pero bueno, no sé cuál es. Muy bien. Entonces, vamos con la segunda curiosidad sombría. Y esta es bien interesante también porque resulta que antes de que Agustina escribiera la novela, ya existía uno de los personajes, Chris. ¿Cómo te parece? Interesante. Tener un personaje durante años rondándote la mente antes de la historia misma. Muy interesante. Bueno, en esta novela hay una carnicera que es de un carácter, muy fuerte. Es con bastante temple, digamos, para esta nueva normalidad, ¿sí? Y Agustina dice que a ella se llama Espinel, creo que haberlo dicho bien. Ella la tenía en mente desde hacía mucho tiempo y de hecho tenía una fotografía que ella mostró en una de las entrevistas donde ella dice, para mí esta es Espinel, y era una mujer de cabello largo con unas facciones bien duras, que tenía en una de sus manos una de estas especies de hachas para poder desgajar carne, y en su mandil o delantal estaban unas manchas pues del vital líquido, ¿no? Entonces
ella dice, para mí esta era Espinel y la tenía desde hace mucho tiempo en mente y bueno, hasta que finalmente la insertó en la novela. Interesante. Interesante, sombrío, y esa es nuestra segunda curiosidad. Pero hoy tenemos una ñapa, pero hoy no la voy a decir yo. Sí, eso es lo raro, que no la vaya a decir Cris, sino que la voy a decir yo. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, esta ñapa tiene que ver con que Agustina ha comentado, ¿verdad?, que ella se fijó como en todas las formas en las que se comercializa la carne animal, ¿sí?, para poder incluir esto en la novela, pero extrapolándolo a la carne humana. Y ella dijo, me faltó lo de las peleas de gallos, y lo dijo así como muy específico, ¿no? Porque yo tenía en mente colocar una escena donde hubiese una pelea de dos cabezas, como se le decía a la carne comible en este libro, ¿sí? Dos cabezas y que una pues terminara en un fatal desenlace. Pero luego escribiendo, como que leí y vi que no funcionaba, dijo Agustina. Yo creo que probablemente hubiese funcionado, pero a su parecer no, y por eso decidió quitarlo de la novela. Sí, de hecho, bueno, súper sombrío esto, que hubiese habido un tipo de reflejo de pelea de gallos. De verdad que hubiese estado súper interesante, ¿no? Sí. Y por lo menos en el caso de Esca conversábamos fuera de cámara y para Esca pues tenía todo el sentido y dijo, o lo hubiese colocado. Y de hecho, este libro yo lo discutí con unos amigos, ¿sí? Hablamos y tuvimos un pequeño feedback allí sobre la novela y ellos me decían, hay como que algunas cosas que pudieron obviarse, pero también hay algunos grupos que se muestran en la novela que causaron como curiosidad en ellos, ¿no? En mis amigos. Entonces quedaron así como que me hubiese gustado que hubiese interiorizado, incluido o no se hubiese adentrado un poco más, ¿sí?, sobre la vida de esos grupos que se muestran allí. Okay. ¿Cómo era su funcionamiento dentro de este sistema que está tan normalizado, ¿no? Entonces, pues sí, es un libro que te cuestiona, es un libro que te toca el estómago y justamente vamos acercándonos a esas zonas en este episodio, ¿no? Vamos a entrar en las recomendaciones. La recomendación que podría darnos Agustina Bastérrica sobre algún autor o algún libro. ¿Qué pudimos conocer de ella, Cris? ¿Cuáles son sus gustos? Mira, ella nombró, al igual que Laila Martínez, y yo voy a suponer que muchos autores que seguramente vamos a tener aquí en nuestro podcast, nombra muchos autores de referencia. Es que ella dijo que era una lectora voraz. Sí. Y que de paso era muy apasionada, que cuando amaba un libro lo amaba y lo recomendaba como una especie de predicación. Tienen que leerlo, pero que cuando odiaba un libro, dijo, era como que insultaba al autor, ella personalmente, como que ¿cómo me vas a terminar este libro así? Sí, mira, de hecho, ahorita que es que está diciendo eso, en una de las entrevistas que yo vi de ella, ella dice, yo, ay Dios mío, espero no equivocarme, pero creo que hablaba de, ella lo que dijo fue como que la importancia de que el autor proponga estos pasos, debe tener un sentido, y creo que ella ha llevado mucho de eso a su escritura, ¿no? Entonces, bueno, se hila a lo que estamos diciendo, ¿no? Que los autores que vamos a trabajar acá en este podcast Entre Libros y Sombras. Eso es muy interesante porque eso significa que ella escribe con mucha conciencia de lo que está escribiendo. Así que los mensajes que nos da están bien pensados. Sí, están bien pensados. Por eso, señores... Ajá, ¿y qué recomienda ella? Más allá de todo lo que nosotros hablamos aquí, vayan a leer Cadáver Exquisito. Ajá, ella recomienda su autor argentino favorito, no recuerdo. Juan José Saer. Juan José Saer, claro. Sí. Es que me dijo, recuerden, se me olvidó totalmente. Sí, Juan José Saer. Tiene un libro muy famoso, un escritor argentino de la época de los 20, por allá, ¿no? Creo. Y su libro más famoso... Él. Nació en el 37, sí. Su libro más famoso se llama El Entablado. Entenado. El Entenado. Es un libro que trata sobre un joven que se embarca... Con un grupo de marineros. Con un grupo de marineros, sí.
Y luego, bueno, Y es bastante corto el libro. Sí, tiene un poquito más de 200 páginas. Suceden cosas, tiene una narrativa un poco filosófica. Entonces, ese es uno de los libros que pueden buscar de este autor favorito de Agustina Basterrica. También hay que decir que ella nombra autores como Borges, Cortázar, Juan Rulfo, que lo hemos reseñado con Pedro Páramo acá en nuestro podcast, y a Virginia Woolf, a Dostoyevsky, que ya lo nombraste tú. ¿Y quién más? Sara Gallardo. Ah, por supuesto, Sara Gallardo. Ella menciona a Sara Gallardo. Y Sara Gallardo fue una de las reseñas que hicimos en este podcast en el mes de enero. De hecho, justamente con su libro. Enero. Entonces, vayan a ver el episodio también de Sara Gallardo del libro Enero. Sigan estos autores también. Y El Entenado de Juan José Saer. Muy bien. ¿Y a quién le recomendarías este libro, Chris? Bueno, yo le recomendaría este libro a las personas que le encanta lo distópico. Sí, totalmente. No sé si tiene tanto de terror, pero sí un poquito de horror. Así que a las personas que les gusta eso, un poquito de horror, digamos... ¿Tú viste la película La Sustancia? Sí. Que tiene un poquito como de horror corporal. Tiene horror corporal marcado en un mensaje un poco profundo. Entonces sí es verdad que cabe la comparación. Entonces, si de repente les gustó La Sustancia, la película La Sustancia, les puede gustar Cadáver Exquisito. Sí, también tenemos que decir que a las personas que son un poquito sensibles... esto sería a las personas que no se lo recomendaríamos. Exacto. Porque aquí vamos a hacer esa aclaratoria también. Sí, recuerden que es un mundo distópico, se habla de la carne humana como la carne animal, tal cual. Se describen detalladamente algunas cosas con respecto a eso y puede resultar perturbador para algunos, para quienes sean sensibles. Por ejemplo, hay una película que se llama Hostal, que es una película que yo no soporto, no me gusta, no, mi estómago no la digiere y realmente me encanta Hostal. No, a mí no. Entonces, bueno, las personas que no les gusta ese tipo de detalles, sin embargo, les digo que este Hostal me parece que no tiene un mensaje muy profundo. Sí, es como simplemente una denuncia cruel, exacto, una denuncia cruel y ya. Pero yo creo que con Agustina Basterrica, pues no se dejen llevar solamente por esta parte de que, ay, qué perturbador pensar en carne humana. No, porque es que tienen mensajes más poderosos que vale la pena leer. Esto con respecto a eso. Así que las personas, así que las personas que son un poco sensibles y digamos de estómago un poco delicados, pues se los vamos a recomendar igual, pero pues tengan cuidado. Exacto. Ya tienen la alerta. Muy bien, Chris, entonces nos queda más que invitar a las personas a que sigan viendo nuestros episodios todos los viernes a las 3 de la tarde. Publicamos cada episodio. Sí. Estamos trabajando con cariño para ustedes. La sección que más les guste, coméntenos y coméntenos las que no les guste tanto, porque igualito seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y seguimos estructurándonos para ustedes. Por supuesto, y los estamos leyendo todo el tiempo, siempre prestamos atención a todos los comentarios que ustedes hacen. Se están suscribiendo personas. Sí, gracias. Estamos muy agradecidos por eso. Síganos en nuestras redes sociales, @escadelmar_k, @crisescritor. Estén muy pendientes por allá en nuestras redes, vamos a estar compartiendo cosas. Sí, recuerden que los domingos es domingo de shorts de YouTube, así que es un nuevo contenido que estamos grabando para ustedes, también hacer algo más dinámico. Bueno, no se pierdan este episodio, lean Cadáver Exquisito, coméntenos, compartan, suscríbanse. Chao, chao. Hasta el próximo episodio.